Hoy lo que vamos a hacer es resolver un enunciado, ¿sí? Tal como hicimos la otra vez con la base de StarCraft, ahora tenemos un nuevo enunciado. El enunciado está disponible en la descripción de este video y también en la página de Moodle. Y a partir de este enunciado vamos a hacer el diseño de las clases, con la salvedad de que esta vez vamos a incluir la herencia, ¿sí? Acá el enunciado, les anticipo algo, el enunciado habla de cuestiones que tienen que ver con las clases y habla de atributos y de cosas que las clases hacen, que serían sus operaciones. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la clase, si algo es o no es una clase, qué asociaciones tienen esas clases y qué herencias podemos encontrar. No nos vamos a meter hoy en lo que son las partes de los atributos y las operaciones. Eso lo vamos a hacer la semana que viene, ¿sí? Así que bien, vamos a hacerlo un poquito más ágil que la última vez, no vamos a ir haciendo lo de las marquitas, lo de contar cuántas veces se menciona, eso no lo vamos a hacer, asumo que ya están cancheros con esas cosas, así que lo leemos y empezamos a charlar y a diseñar las clases, ¿sí? Empecemos. Bien, lo voy a leer completo y después empezamos. Dice así: la ciudad República acaba de anunciar una renovación de su fuerza aérea a partir de la compra de nuevas aeronaves, todas de construcción local. La mayor parte de la compra será de aeronaves XFA y XFB. Ambas naves, aunque tienen propósitos diferentes, comparten muchas características. Ambas poseen un tanque de combustible externo, el cual tiene una capacidad máxima y una capacidad actual. Además, todos los tanques tienen un límite inferior. Cuando la capacidad actual está por debajo del límite inferior, el tanque envía una señal de alerta a la nave que lo lleva. Los tanques de combustible tienen un peso, el cual es igual a su capacidad actual más 125. Ambas aeronaves también tienen un peso, que es de 1500 más el peso del tanque de combustible. La XFA es una nave de combate, debido a su blindaje especial agrega otros 1500 al peso antes mencionado. La FXA puede emitir un pulso electromagnético como mecanismo de defensa. La XFB es una nave de reconocimiento de largo alcance con un blindaje más liviano, por lo que solo agrega 200 al peso original. Una nueva versión de la XFB es la XFBP, que tiene 2 tanques de combustibles. El peso de la XFBP es igual al de la XFB más el nuevo tanque. La XFA también tiene una nueva versión, la XFAP. La XFAP puede cargar más armas que la XFA. Finalmente, la Ciudad República comprará 2 bombarderos, el BB-8 y el BB-9. El BB-9 es una versión modernizada del BB-8. El BB-8 siempre viaja escoltado por 2 XFA y es el bombardero que les da la orden a sus escoltas de activar el pulso electromagnético. El BB-9 viaja escoltado por 2 XFAP. Bien, entonces, Ciudad República va a renovar su fuerza aérea y va a comprar nuevas naves. Y nos empiezan a hablar de las naves. Dice, la mayor parte de la compra será de aeronaves XFA y XFB. Ambas naves, aunque tienen propósitos diferentes, comparten muchas características. Esta última parte de la oración ya nos empieza a adelantar de alguna manera que estamos quizás ante una herencia. Recuerden que el objetivo de la herencia, cuando hablábamos de generalización, era buscar características comunes entre distintos elementos para poder llevar esas características comunes a un nuevo elemento, ¿sí? Que decíamos que era el padre, el ancestro, y dejar las características diferentes en los otros elementos y establecer una relación de herencia, ¿sí? Así que parecería que vamos por ese camino. Dice, ambas poseen un tanque de combustible externo, el cual tiene una capacidad máxima y una capacidad actual. Además, todos los tanques tienen un límite inferior. Cuando la capacidad actual está por debajo del límite inferior, el tanque envía una señal de alerta a la nave que lo lleva. Los tanques de combustible tienen un peso, el cual es igual a su capacidad actual más 125. ¿Cuántas cosas que nos dijeron del tanque de combustible? Muchas. Por lo que yo diría que tanque de combustible es una clase. Así que vamos a empezar por ahí. Tenemos la clase tanque combustible.
Recuerden que ahora no me estoy metiendo con lo que son los atributos, las operaciones, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, un tanque de combustible sin duda es una clase porque me dicen muchas cosas del tanque de combustible, está relacionado de alguna manera con las naves, así que eso es una clase. Dice, leímos que los tanques de combustible tienen un peso, el cual es igual a su capacidad actual más 125. Ambas aeronaves también tienen un peso, que es de 1500, más el peso del tanque de combustible. Y después empieza a hablarme de la XFA. Todo lo anterior, que no fue del tanque de combustible, eran estas características comunes que decía el enunciado. ¿Está bien? Porque recuerden que esto arranca diciendo la mayor parte de la compra será de aeronaves XFA y XFB. Ambas naves, aunque tienen propósitos diferentes, comparten muchas características. Es decir, hay algo, vamos a hacer acá, hay algo, ¿sí?, que tiene características comunes a lo que va a ser la XFA y la XFB. ¿Está bien? Dentro de esas características comunes está que este algo tiene el tanque de combustible. Entonces, a esto, que acá el enunciado no me da un nombre, yo le voy a inventar un nombre, lo voy a llamar XF base. Ustedes podrían llamarlo aeronave, base, lo que sea obviamente representativo de lo que es. Entonces, este XF base me está representando lo que el enunciado me dice que comparten muchas características. Esas características yo las voy a poner acá adentro. Y después me habla del XFA y del XFB. ¿Está bien? Eso significa que entonces XFA y el XFB tienen que tener estas características y la forma de tenerlas es haciendo una herencia. ¿Sí? Y de vuelta, algo que me estaba olvidando, arrancamos hablando de las cosas que tienen en común el XFA y el XFB, de ahí surgió el XF base, y una de las cosas que tienen en común es el tanque de combustible, así que el XF base tiene un tanque de combustible. ¿Sí? Bien, sigamos. Ahora dice, los tanques de combustible tienen un peso actual, el cual es igual a su capacidad actual más 125. Ambas aeronaves también tienen un peso que es de 1500 más el peso del tanque de combustible. La XFA, ahora me está hablando de esto, es una nave de combate. Debido a su blindaje especial, agrega otros 1500 al peso antes mencionado. La XFA puede emitir un pulso electromagnético como mecanismo de defensa. Fíjense que todo esto que me está diciendo acá son cosas que la XFA hace o tiene. Así que estamos hablando de atributos u operaciones que irían en esta clase, de vuelta hoy no los vamos a tener en cuenta. La XFB es una nave de reconocimiento de largo alcance con un blindaje más liviano, por lo que solo agrega 200 al peso original. De nuevo, una característica de la clase. El peso de una nueva versión de la XFB es la XFBP, que tiene 2 tanques de combustible, y el peso de la XFBP es igual al de la XFB más el nuevo tanque. Y acá viene algo interesante. Me está hablando de una nueva versión de la XFB, es decir, otra nave o otro tipo de nave que es una XFB pero mejorada. Eso me está dando la pauta de que tenemos entonces una nueva clase, la XFBP, que hereda de la XFB. ¿Está bien? Y acá viene la primera situación interesante para charlar. Nos dice, una nueva versión de la XFB es la XFBP, que tiene 2 tanques de combustibles. Entonces acá la pregunta es, bueno,
esta clase tiene que tener, de acuerdo al enunciado, 2 tanques de combustible. Y acá podrían estar tentados de decir, bueno, entonces la XFBP tiene 2 tanques de combustible. Y eso sería un error, sería un problema. Porque recuerden, estamos tratando con la herencia. La herencia lo que me dice es que si esta clase hereda de esta clase, todo lo que está acá viene para acá. Pero a su vez, esta clase está heredando de esta clase. Lo que significa que todo lo que está acá viene acá. Y todo lo que está acá viene acá. Por transitividad, todo lo que está en esta base va a venir a parar hasta acá. Entonces lo que quiero que noten a partir de esto es que la XFBP ya tiene un tanque. ¿Sí? Es el tanque de combustible que tenemos en la clase base. Que a partir de la herencia, la XFB ya lo tenía, porque era una de las cosas compartidas. Y como la BP hereda de la B, la BP también lo tiene. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto. Si yo a ustedes les pregunto cuántos tanques de combustible tiene la XFBP, la respuesta correcta es un tanque de combustible, este de acá. Entonces, si ahora me dicen que la XFBP tiene 2 tanques de combustible, lo correcto es acá agregar uno solo. ¿Está bien? De nuevo, ¿cuántos tanques de combustible tiene la XFB? Tiene 1. ¿Lo veo dibujado acá? No. ¿Por qué? Porque es una característica común con la XFA, por lo tanto está en la clase base. Acá está este tanque de combustible, que obviamente también lo tiene la XFA, eso está bien, pero ahora centrémonos en esta. La XFB ya tiene un tanque de combustible. Si esta tiene 2 tanques de combustible, o sea, agrega una más, este tanque nuevo que se agrega es una característica propia de la BP, no de la B. Por eso es que yo dibujo una nueva relación a tanque de combustible desde esta clase. ¿Sí? Bien, espero que se entienda. Cualquier cosa lo podemos charlar en la consulta. Seguimos. La XFA también tiene una nueva versión, la XFAP. La XFAP puede cargar más armas que la XFA. Entonces ahora tenemos, de nuevo, como pasó con esta, una nueva clase que se llama la XFAP. Muy bien. Fíjense que nos dice que la XFAP puede cargar más armas que la XFA. Algo que yo no voy a representar en este diagrama de clases es el tema de las armas, por ejemplo, porque realmente no me dice nada. En todas las otras clases, aunque me diga poco, igual algo me está diciendo. Esto es importante. Yo creo una clase si tengo algo para poner en esa clase. Aunque sea una sola cosita muy chiquita, si eso corresponde a esa clase, ya justifica tener la clase. Si no tengo nada para poner, entonces ahí me tengo que preguntar si realmente tengo que tener esa clase. Bien, entonces la XFAP es una nueva versión de la XFA. Sigamos. Dice, finalmente, la Ciudad República comprará 2 bombarderos, el BB-8 y el BB-9. El BB-9 es una versión modernizada del BB-8. El BB-8 siempre viaja escoltado por 2 XFA y es el bombardero que les da la orden a sus escoltas de activar el pulso electromagnético. Está apareciendo otra clase, o 2 clases más, la BB-8 y la BB-9, como nuevos tipos de naves. Entonces podríamos decir que vamos a tener acá, espero que lo puedan ver, la BB-8, ¿sí? Y la BB-9 como un tipo especial de la BB-8.
¿Está bien? No nos dice casi nada, pero yo creo que se justifica para tener esas clases. Y a su vez nos dice que la BB8 siempre viaja escoltada por 2XFA. Y que es la BB8 es la que le dice a las naves que tienen que activar su pulso electromagnético. Eso quiere decir que este tipo de bombardero tiene una asociación con las XFA. Cada uno de estos viaja escoltado por 2 de estos. ¿Está bien? Y es el que les dice, bueno, activen el pulso electromagnético. Para poder decírselos, los tiene que conocer. Que eso después lo vamos a ver, que se van a transformar en los atributos de la clase. ¿Está bien? Nos quedan dos cositas interesantes para ver. Primero está la última frase. La última frase dice, la BB9 viaja escoltada por 2XFAP. Fíjense que antes nos había dicho, la BB8 viaja escoltada por 2XFA. Y ahora nos dicen que la BB9 viaja escoltada por 2XFAP. Entonces de nuevo estaríamos tentados en decir, entonces la BB9 viaja con 2XFAP. Pero pasa lo mismo que pasaba con los tanques, o por lo menos acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo representamos esto? Porque si yo hiciera esta relación como hice recién y digo, la BB9 viaja con 2XFAP, fíjense que por herencia la BB9 tendría los 2XFAP y los 2XFA que vienen de la BB8. Entonces en realidad estaría teniendo una BB9 que tiene 4 escoltas, 2 de estos y 2 de estos. Entonces la pregunta que yo les hago, y se las dejo para que lo piensen y lo vamos a charlar o en la consulta o lo resolvemos cuando ampliemos este diseño, es ¿cómo lo representan? ¿Cómo lo resolverían esto? Recuerden, nosotros queremos poder leer en el diseño lo que me dice el enunciado. Entonces la pregunta es, ¿cómo leo yo en el diseño que el BB9 viaja escoltado por 2XFAP? ¿Cómo se les ocurre a ustedes representar eso? ¿Podrían proponer la relación? ¿Podrían proponerla? Yo les preguntaría, bueno, en ese caso, ¿qué pasa? ¿BB9 tiene 4 escoltas? ¿Está bien eso? ¿Está mal? Piensen a ver si se les ocurre alguna forma de resolverlo. Y el otro detalle chiquito que nos quedó tiene que ver con los tanques de combustible. Porque si mal no recuerdan, dice, lo voy a buscar. Además, todos los tanques tienen un límite inferior. Cuando la capacidad actual está por debajo del límite inferior, el tanque envía una señal de alerta a la nave que lo lleva. El tanque le tiene que decir algo a la nave que lo lleva. Tal como armamos esta relación XF base a tanque de combustible, se dice, una forma de leer esto es que el XF base conoce al tanque de combustible. ¿Está bien? Es decir, por cada XF base yo tengo un tanque de combustible. Eso es lo que me dice esta relación con esta cardinalidad puesta en este extremo. Pero así como está esto, tanque de combustible no sabe a qué nave pertenece. ¿Sí? Si nos adelantamos un poco, esta parte de la relación lo que está diciendo es, en la clase XF base va a haber un atributo de tipo tanque de combustible. ¿Correcto? Bien. En la clase tanque de combustible, tal cual como está escrito esto, no va a haber un atributo de tipo XF base. Así como está, no va a estar ese atributo. Entonces la pregunta es, si el tanque no sabe a qué nave pertenece, ¿cómo va a hacer para avisarle a la nave que se está quedando sin combustible? No puede. A partir de lo que nos dice este enunciado, nosotros tenemos que darnos cuenta que el tanque de combustible necesita conocer a la nave que lo lleva. Entonces, lo que tenemos que decir es, el XF base tiene un tanque de combustible y el tanque de combustible va en una nave. ¿Sí?
Al agregar esta cardinalidad de este lado, lo que yo estoy diciendo es, por cada nave hay un tanque de combustible, por cada tanque de combustible hay una nave. ¿Sí? Eso significa que ahora, de vuelta adelantándonos en la implementación de esta clase, la clase tanque de combustible va a tener un atributo que va a ser de tipo XF base. Y ahí ya tengo la nave para que desde esta clase yo avisarle me estoy quedando sin combustible. ¿Sí? Bien. Entonces, les queda a ustedes para pensar cómo resolver que el BB9 tiene que tener dos escoltas XF-AP. Y lo otro que les voy a dejar para que piensen es, el enunciado nos está hablando de 4 naves, la XF-A, la XF-B, la XF-AP y la XF-BP. Eso quiere decir que si yo pudiese estar en Ciudad República y ver el cielo, vería pasar estas naves más el BB9 y más el BB8. Pasarían todos volando en formación. Mi pregunta es, ¿alguna vez voy a ver pasar por el cielo una XF base? La XF base es un avión. ¿Es un avión que yo veo ahí en la pista de aterrizaje? ¿Es un avión que va a pasar volando? Piénsenlo y cuando continuemos con este diseño lo vamos a hablar más en detalle. Y esta es nuestra propuesta, o mi propuesta de diseño para este problema. Háganlo ustedes, vean qué dudas les surgen, intenten resolver estas dos cuestiones que les dejé planteadas, la relación entre BB9 y los XF-AP, y qué pasa con el XF base. ¿Lo voy a ver volar por los cielos a esa nave? Piénsenlo y lo podemos charlar en la próxima clase. Nos vemos.